estimados colegas, compañeros de trabajo, profesionales de la salud, estudiantes de medicina, distinguidos docentes. Estamos reunidos el día de hoy para celebrar una fecha muy importante. La Organización Mundial de la Salud celebra todos los días 7 de abril de cada año el Día Mundial de la Salud. Y cada año se dedica un motivo para celebrar un tema, para abordar y para enfatizar un problema resaltante de la salud. Este año le ha tocado a la diabetes y es por eso que el Colegio Médico, como parte de sus actividades de proyección a la comunidad y obviamente en la búsqueda de la mejora de la salud de nuestra población, ha tenido bien organizar este evento destinado a una capacitación en lo que es distintos aspectos de la diabetes. Para dar inicio a este curso, vamos a invitar a nuestro decano del Consejo Regional Noveno, el doctor Ángel Anicabla Hernández, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Tengan todos ustedes muy buenos días, distinguidos colegas, señoras, señores. Para el Consejo Regional Noveno realmente es muy importante cumplir con uno de los roles que debe tener toda institución, que se precia de participar dentro de la sociedad, que es justamente el rol social. Eso en la administración moderna no puede faltar en cualquier institución. Y es justamente en ese sentido que a través de lo que es el Comité de Educación Médica Continua y con el aval y el apoyo del Consejo Regional Noveno, estamos asistiendo el día de hoy a la organización de lo que es la actividad Taller de Lucha contra la Diabetes en el marco de lo que es la organización del Día Mundial de la Salud, declarado por la Organización Mundial de la Salud. Sabemos que alrededor del mundo aproximadamente 400 millones de personas padecen de diabetes y que anualmente fallecen cerca de 1,5 millones de personas y el 80% están dentro de los países que estamos en vías de desarrollo. Es un porcentaje bastante considerable que nos tiene que hacer justamente responsables en el trabajo de la prevención y no solo del tratamiento de esta enfermedad, que puede atacar a diferentes niveles en referencia a los órganos del cuerpo humano, pero que el tratamiento o la prevención oportuna y el tratamiento pueden prevenir las complicaciones que de ellas se derivan. Así es que en esta mañana, que va a ser muy provechosa, el programa se enriquece justamente iniciando con lo que es la prevención de la diabetes. Luego con diabetes mellitus, diagnóstico y objetivo del tratamiento, complicaciones de la diabetes, medicina alternativa y diabetes, manejo nutricional de la diabetes y el tratamiento de la diabetes. Temas que en conjunto van a ser un conocimiento básico para cada uno de nosotros en la búsqueda de lo que es finalmente la prevención de las complicaciones de esta enfermedad. Yo felicito al doctor Mío Palacio por la iniciativa. Felicito también a los colegas y a la licenciada que hoy día nos van a apoyar, como son el doctor Roger Ramírez Castillo, el doctor Raúl Aparcano Uribe, el endocrinólogo, la doctora Elvia Mejía Vargas, el doctor Edmundo Chandío Roas, la licenciada enfermera Dayana Tazaico Fajardo y al doctor Franco Mío Palacios. Pero fundamentalmente a ustedes por la asistencia, porque de nada serviría que todo esto se organice si no existe un público que luego va a ser el que va a diseminar cada una de las cosas que nosotros vamos a conversar aquí. Sabemos que las complicaciones pueden ser múltiples y en el área en que yo manejo, que es la neurología, nosotros tenemos complicaciones diversas, de la cabeza hasta los pies, empezando desde nuestra masa cerebral con mayor predisposición a los infartos cerebrales, nuestros nervios periféricos, mayor predisposición a la parálisis facial, o yendo hacia nuestros nervios periféricos con la denominada neuropatía diabética, que
pueda afectar a las 4 extremidades. Pero todo esto podría reducirse de una manera importante si nosotros seguimos las indicaciones de la prevención y el cumplimiento de las indicaciones médicas que se dan en referencia a esta enfermedad. Dicho esto, yo declaro por inaugurada esta actividad muy importante como parte de las actividades del Día Mundial de la Salud y los invitamos también esta noche que hay una actividad sobre hipertensión arterial a partir de las 8 de la noche, que es también muy importante, el otro gran factor de riesgo para la producción de las diferentes enfermedades del corazón y del cerebro. Y nuevamente felicitarlos por la asistencia y espero que esta actividad cumpla con las expectativas que ustedes se han formado. Muchas gracias. Bienvenidos. Estimado público, para dar inicio a la primera conferencia tenemos la presencia del doctor Roger Ramírez Castillo. Él es un médico, prestigioso médico cuya especialidad es medicina familiar. Él se ha formado en la Universidad San Martín de Porras en el pregrado y en el posgrado hizo su residencia en el Hospital Guillermo Almenara Irigoyen. Él actualmente trabaja en el Hospital Félix Torrealba Gutiérrez y tiene mucho contacto con los programas preventivos de las enfermedades crónicas no transmisibles. Creo que va a ser un placer deleitarnos con toda la sapiencia y la experiencia del doctor Roger Ramírez. Lo invitamos con un fuerte aplauso para que haga su presentación. Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta oportunidad yo agradezco a nuestro decano del Colegio Médico y al equipo de Educación Médica Continua por permitirnos de alguna u otra forma poder llegar en el fortalecimiento y el conocimiento de esta enfermedad que hoy en día es considerada una pandemia porque está causando estragos de forma exponencial a nivel mundial. En realidad, el tema que me toca hablar el día de hoy es hablar sobre la prevención de la diabetes, pero es importante que nosotros como público y como médicos que frecuentemente tratamos esta enfermedad, entender el proceso de enfermedad. Cuando nosotros como médicos vamos a abordar a una enfermedad, cuando llega el paciente a nuestra consulta habitual, usualmente tenemos que estar enfocados en que la adquisición de esta enfermedad tiene una historia previa. Una historia previa que tiene que ver mucho con 3 elementos, que es el factor huésped, que somos nosotros, los factores ambientales y los factores de estilo de vida que de alguna u otra forma implican en el desarrollo o no de la enfermedad. Cuando estos 3 elementos, huésped, ambiente, estilo de vida o entorno, de alguna u otra forma se correlacionan correctamente, mantienen al individuo sano. Pero cuando ocurre un desequilibrio en la interrelación de estos 3 factores, se empieza a producir un pequeño estímulo que de alguna u otra forma empieza a degenerar en lo que nosotros conocemos como la enfermedad, en este caso la diabetes mellitus. Toda enfermedad, señores, empieza inicialmente con cambios a nivel de tejidos de nuestros órganos y nuestros sistemas. Inicialmente estos cambios son poco perceptibles por las personas que a medida que van progresando y a medida que esta intercorrelación entre el huésped, entre los factores ambientales y el entorno no permiten corregir esta integralidad de estos 3 elementos, estos síntomas progresivamente que inicialmente son imperceptibles
se hacen perceptibles por la persona a través de síntomas generales como nosotros observamos en esta parte aquí. Si a pesar de eso nosotros no corregimos, no detectamos tempranamente este problema, empiezan a producir mayor daño a los tejidos en el cuerpo, produciendo lesiones, produciendo enfermedades agudas, luego crónicas, generando estado de incapacidad, de discapacidad en las personas, pudiendo incluso llegar a producir la muerte en un individuo. Es por ello que nosotros, cuando empecemos a abordar este tema de la prevención, dividimos el abordaje del cuidado de la persona en un periodo prepatogénico, que es un periodo en el cual la persona está sana, sin enfermedad, y un periodo patogénico, que como nosotros vemos, si no lo detectamos, si no lo identificamos, si no manejamos el tratamiento adecuadamente y en el momento oportuno y preciso, de alguna u otra forma el paciente por esta enfermedad puede llegar a morir. En todo este proceso que nosotros vemos aquí, lo denominamos horizonte clínico. ¿Y por qué les especifico eso? Básicamente porque este horizonte clínico va a marcar mucho el desarrollo de esta enfermedad. Es por eso que el propósito de mi ponencia el día de hoy es hablarle en dos aspectos. Primero, en cómo prevenir que una persona llegue a enfermar, y el segundo momento es cómo prevenir que esta enfermedad en las personas desarrolle la enfermedad, desarrolle complicaciones y pueda desarrollar la muerte en el individuo. En primer lugar, vamos a hablar de la primera etapa de la prevención que tenemos aquí, que es la prevención primaria. Cuando hablamos de prevención primaria, tenemos que entender que este proceso busca realizar actividades que de alguna u otra forma eviten el inicio o la aparición de una enfermedad. Eviten de alguna forma que la enfermedad se desarrolle y podamos disminuir la incidencia de la aparición de la enfermedad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Cuando hablamos de prevención primaria de la diabetes, estamos hablando de aquel proceso de intervención cuando el paciente está sano, cuando el niño, el adolescente, el adulto y el adulto mayor está sano. ¿Qué acciones debemos tomar para que esta persona no enferme? La vamos a realizar a través de dos elementos: la promoción de la salud y la protección de la salud, como vemos nosotros aquí en la proyección. Hoy en día, como pacientes y como médicos, debemos entender que un sistema de salud se considera exitoso cuando tiene su población cada vez más sana y cuando controla mejor la enfermedad. En esta primera fase de la prevención primaria, es decir, la prevención que damos a aquella persona que está sana sin enfermedad, respecto a las actividades de promoción de la salud, podemos considerar como elementos de prevención a la educación sanitaria, a los hábitos dietéticos, al fomento de la actividad física, al control de peso, al control periódico e identificación de factores de riesgo. Y el otro mecanismo, como habíamos mencionado, es la protección de la salud. Y en este aspecto tenemos que abordar básicamente cómo hacemos el control de aquellos factores de riesgo, en este caso la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, el alcoholismo y fármacos que de alguna u otra forma pueden, si es que salen del control, desencadenar enfermedad en la persona. Con respecto a la educación sanitaria, la primera actividad de promoción de la salud en la prevención primaria. Básicamente este capítulo tiene que ver mucho con promover estilos de vida saludable en las personas según sus necesidades específicas del individuo, de la familia y la comunidad. Como experiencia y en los años trabajando en el programa de enfermedades crónicas no transmisibles, muchos de los pacientes piensan que estar controlados significa acudir puntualmente a la cita, recoger sus medicamentos puntualmente a la cita y tomar los medicamentos según como su médico le indica. Pero realmente eso no es así. Para un buen control de la enfermedad y para prevenir el desarrollo de una enfermedad, primero necesitamos conocer la enfermedad, necesitamos entenderla y necesitamos saber a dónde puede llegar la enfermedad si es que uno la adquiere. En el caso de la diabetes,
tenemos que conocer muy bien esta enfermedad para evitar las complicaciones y posteriormente la discapacidad o la muerte que puede originar esta enfermedad. Y este acápite hoy en día no se está dando mucha importancia por los propios pacientes, porque en realidad dan prioridad a sus tiempos, a su toma de medicamentos y a que la prescripción médica. No les interesa a la gran mayoría de los pacientes el tema de la educación. Y eso es un grave problema, porque para cualquier cosa necesitamos primero educarnos. Y eso es algo que realmente yo durante años vengo haciendo hincapié en nuestro grupo de poblaciones de pacientes que están en la seguridad social. Es por ello que como médicos y que ustedes como personas con familiares con diabetes o como pacientes tanto de salud del Ministerio de Salud, necesitamos adecuar escenarios distintos dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra institución, para promover la educación y el conocimiento de una determinada enfermedad específica, en este caso la diabetes. En segundo lugar, habíamos hablado de promoción de la salud, estábamos hablando de la educación sanitaria, que era muy importante, y como segundo aspecto nosotros tenemos que saber que es importante para no enfermarse tener hábitos dietéticos saludables. Eso lo tenemos muy claro, pero en realidad no sabemos cómo hacer. Hoy en día tenemos que no solo saber qué alimentos debemos comer, sino también es importante saber qué costumbres alimentarias debemos nosotros hacer que permanezcan dentro de nuestro entorno, dentro de nuestra familia, dentro de nuestra comunidad, y qué costumbres alimentarias no deben alejarse para que nos oriente a tener una alimentación saludable. Verán que los conceptos van incrementándose cada vez más. O sea, no solamente es válido saber qué comer, sino también es importante identificar qué costumbres deben adherirse al individuo, a la familia, a la comunidad, para que de esa forma podamos tener una alimentación saludable y de esa forma evitar tener o adquirir una enfermedad. Yo les he traído un checklist de cosas bastante prácticas, y en esta proyección podemos ver que he definido este momento en qué costumbres debemos decir no respecto a los hábitos dietéticos. La primera que yo he creído muy importante es decir no al ayuno matinal. Hoy en día nuestro sistema está tan rígido en los horarios, tan exigente en la productividad, que muchas familias caen en el ayuno matutino. Nuestros hijos de alguna u otra forma ya inician sus clases más temprano y acaban más tarde, y como los chicos no tienen hábitos de vida correctos, se levantan a las justas para cambiarse. Como no les alcanza el tiempo para desayunar porque ya llega la movilidad, le dan o de repente medio vasito de yogur, o de repente salen sin tomar desayuno. Los profesionales de diversas áreas salen de la casa en ayunas porque no les alcanza el tiempo, y estos hábitos son perjudiciales para nuestra salud, porque si nosotros estamos sometidos continuamente a ayunos diarios y permanentes, nos vamos a empezar a sentir síntomas como estados de irritabilidad, estados de cansancio, estados de fatiga, falta de concentración, dolores de cabeza tipo pulsátil. Doctor, no sé qué siento, me siento cansada, estoy irritable, me duele la cabeza, veo visión borrosa, y tenemos los chiquitos que en plena formación se desmayan, porque como no ingieren la cantidad de calorías que necesitan para mantenerse energéticos y funcionales, esa cantidad de energía se acaba, no hay una reserva correcta a nivel metabólico en nuestro organismo, y se producen esos cuadros de desmayo en niños y en adultos en el horario de trabajo. Otra costumbre que debemos decir no es básicamente no a tomar más de 2 o 3 tazas de té, café o alguna bebida Coca-Cola. En realidad es un hábito que debemos erradicar, y yo recomiendo a mis pacientes, para aquellos que son adictos al café, no más de una taza de café al día por sus efectos como antioxidante, pero con 2 están llevándose a la muerte. 2 tazas ya perjudica el estado de salud del paciente. No a masticar rápidamente, o comer de pie, o comer frente al ordenador. Hay que tomarnos el tiempo para poder
masticar correctamente nuestros alimentos. Se dice que por cada bocado que nos llevamos a la boca debemos masticar en promedio entre 20 a 25 veces para tener una correcta digestión, porque ustedes saben que el proceso de digestión se inicia en la boca, no en el estómago. Y de alguna u otra forma, si no masticamos bien, nuestra digestión de alimentos va a ser incorrecta. Entonces, esa costumbre debemos erradicarla. Hay que darnos un tiempo para desayunar, hay que darnos un tiempo para almorzar, hay que darnos un tiempo para cenar, porque estas costumbres, aunque ustedes no lo crean, predisponen a estilos de vida saludables o estilos de vida que no son saludables. Debemos decir no a tomar menos verduras y frutas de las recomendables. Hoy en día, con los sistemas de vía, como les mencionaba, muchos de los trabajadores se van corriendo al trabajo, en el camino compran la bolsa de Quaker con los 2 pares con camote y llegan al trabajo, empiezan a laborar, 9 y 10 de la mañana laborando, están comiendo y comen rápido, es decir, no llevan una correcta digestión. Por lo tanto, los alimentos que ingieren estos trabajadores en esos momentos que precisamos de tiempo son comidas rápidas, y las comidas rápidas hoy en día no están recomendados como alimentos saludables para evitar enfermedad en un individuo. Es importante también cuidar las 3 horas de alimentación, cuidar nuestra cena, porque en realidad si no tenemos una buena alimentación, en un futuro vamos a tener problemas de déficit vitamínico, problemas de minerales, problemas digestivos, que a la larga vamos a enfermar, y no porque de repente no comamos bien, porque los señores, cuando tú le preguntas qué toma desayuno, yo tomo mi Quaker, doctor, con 20 semillas, mi pan con camote y un pan con huevo frito. En realidad es un alimento rico en calorías, ¿ok? Rico en vitaminas, pero el hábito puede llegar a enfermar al paciente. Debemos decir no a beber por lo menos de 1500 centímetros cúbicos de agua al día. En realidad el promedio de ingesta de líquido que todas las personas deben tener es alrededor entre 2000 a 2500 centímetros cúbicos de agua al día. Claro, eso va a depender de la condición propia del paciente, pero aquí en Ica, que somos una ciudad bendecida por el sol, generalmente nuestra mayor población de pacientes son pacientes que trabajan en el sector agrario. Estos pacientes y nuestros adultos mayores están sujetos permanentemente o expuestos a temperaturas altas dentro de nuestra ciudad. Estamos con temperatura de 35 grados y sensaciones térmicas de 38 grados. Esos estados condicionan a una patología que nosotros conocemos como estados de estrés térmico, que a la larga enferman al paciente, expuestos a calores intensos y estados de deshidratación permanente. Como la cantidad de líquido es inadecuada en el paciente, porque usualmente cuando yo pregunto a mis pacientes y les digo, a ver, ¿usted se hidrata, toma líquido? Sí, doctor, yo tomo todos los días suficiente cantidad de agua, yo estoy bien hidratada. Y si empezamos a preguntar la cantidad de líquido que ella toma una taza a la hora del desayuno, a mitad de mañana otra taza, a la hora del almuerzo otra taza, a mitad de tarde otra taza, y en la noche otra taza. Son 5 tazas. Si a cada taza le ponemos en promedio 200 centímetros cúbicos a 250, estamos hablando alrededor de 1200 centímetros cúbicos o casi 1,5 litros de agua al día. Pero nosotros tenemos que entender que las pérdidas insensibles por nuestro organismo varían desde 700 centímetros cúbicos hacia 1200 centímetros cúbicos. Y si nosotros ingerimos 1500 centímetros cúbicos y perdemos por nuestro sudor, nuestra transpiración, por el estrés térmico al que estamos expuestos, 1000 centímetros cúbicos, nos quedamos con 500 centímetros cúbicos en el cuerpo, que van a ser eliminados por la orina o por las heces. En realidad, si esto se hace acumulativo y el paciente es trabajador, se mueve en bicicleta, carga palos, abre zanjas, esta deshidratación por la piel es mucho más intensa, llegando incluso a perder cerca de 2 litros al día en los trabajadores de campo. Por lo tanto, los pacientes con poca ingesta de líquido van a estar sujetas o expuestas a deshidrataciones permanentes que van a producir un daño posterior en la persona. Y si ustedes pregunten a los señores que trabajan en campo, todos sufren de
visión borrosa a las 10 de la mañana, dolores de cabeza, sed abundante, toman poco líquido porque en el trabajo, como no les dan permiso para orinar, toman poco líquido y almuerzan todavía a las 2 o 3 de la tarde. Entonces, realmente esto es un factor importante, la ingesta de líquido. Es una costumbre, hay que tomar más de 1,5 litros. Yo les aconsejo aquí en ICA un promedio de 2 litros al día. Debemos decir no al abuso del consumo del alcohol. El que bebamos socialmente no es malo. En realidad, cuando entendemos una bebida social, estamos hablando de 1, 2, hasta 3 copas en porciones pequeñas en una reunión. No estamos hablando de una botella entera de pisco, no estamos hablando de una caja de cerveza, no. El beber socialmente el alcohol implica hasta 3 copas de una determinada bebida dentro de una reunión social. Y cuando hablamos reuniones sociales, hablamos de que aquellas reuniones que se puedan presentar 1 o 2 veces al mes. Pero en realidad, si me pide y me hablan, doctor, o sea, ¿el alcohol lo recomienda? No. Si podemos evitarlo, mejor aún. Esos son básicamente algunas de las costumbres que debemos decir no. Pero tenemos otras costumbres que debemos darle mayor fortalecimiento para tener una alimentación saludable, porque más tarde ustedes van a recibir una charla de cómo debe alimentarse un diabético. Mi función aquí es enseñarles cómo prevenir llegar a enfermarse. Entonces, ¿a qué costumbres debemos decir sí? El primero de ellos es consumir productos de temporada. Es importante consumir productos de nuestra región y de temporada para que nuestra dieta no sufra escasez en la preparación y estar informados de las formas de preparación de estos alimentos, de nuestros pallares, de nuestras uvas, la cantidad correcta. Pero eso no significa que si es temporada de mango, me compre una jarra de mango y tengo la obligación de consumirme el mango durante toda la semana. En realidad ya vienen a tallar otro tipo de parámetros. El segundo punto, debemos decir sí a comer 5 veces al día, pero en cantidades pequeñas. Debemos decir sí al consumo de grasas saturadas. Hoy en día nuestros adolescentes y nuestros trabajadores jóvenes están sujetas a este tipo de alimentos. Es decir, los universitarios salen y afuera encuentran el pollo broster con la papa frita. Los trabajadores salen del trabajo y encuentran de repente el pollo frito, o alimentos ricos en grasa, hamburguesas, ¿no?, que usualmente uno come. A la larga, estas grasas saturadas producen serios problemas a nivel cardiovascular, aumentando el factor de riesgo a padecer de infartos o problemas a nivel cerebral en este grupo de pacientes. Hay que aumentar la actividad física diaria, vamos a hablar de eso más adelante. Hoy en día esto es un parámetro de costumbre para nuestra alimentación. Doctor, que me está hablando de alimentación o de actividad física. En realidad necesitamos nosotros tener nuestro metabolismo y nuestros sistemas funcionando correctamente para generar estímulos de saciedad y estímulos de hambre para tener una correcta alimentación en el momento adecuado. Porque si yo no tengo una actividad física correcta, realmente mi sistema central se desregula y no voy a poder parametrar mis estados de saciedad, es decir, estoy lleno, esto no voy a comer, o estados de hambre, tengo ganas de comer. Cuando eso no está regulado, no sabemos qué cantidad debemos comer, el organismo no sabe qué es lo que debe comer y en qué momento decir basta, me llené. Y eso es lo que ocurre usualmente. La mayor cantidad de gente está sujeta a una actividad que no acelera el organismo, no regula el centro de saciedad del hambre y de alguna u otra forma desregula el tema de la ingesta o el no comer algunos tipos de alimentos. Yo no sé si les habrá pasado a muchos que han tenido entrenamiento físico exigente. ¿Quién habla? Bueno, en temporadas universitarias estuvo sometido a actividades de entrenamiento sumamente exigentes y yo les doy fe que el organismo, cuando está bien entrenado y tiene un ritmo de actividad física correcta, el organismo te pide: dame agua, dame fruta, dame ensalada. Y cuando alguien te pone ahí una hamburguesa, el organismo te dice: no, eso te va a caer mal. Y para tener esa respuesta orgánica, debemos tener nuestro metabolismo, nuestro centro de saciedad y de hambre bien regulados, ¿no?
Hay que evitar lo posible consumir comidas rápidas, de platos precocinados, optar por métodos de cocción más saludables, a la plancha o el vapor. Las parrillas en estos casos no están muy aconsejadas por los riesgos de enfermedades cancerígenas. Optar por someternos, que si vamos a querer someternos a una dieta, la idea es llegar a un profesional idóneo para evitar aquellas dietas milagrosas que bajan de peso sumamente rápida y originando problemas a nivel metabólico del organismo. Nuestra consulta habitual básicamente puede percibir que existen muchos pacientes que están sujetos a lo que llamamos nosotros el famoso hígado graso. En realidad, cuando aquellos pacientes, el hígado graso viene a ser una enfermedad que se desencadena básicamente por un trastorno metabólico y que hace que la grasa del organismo se vaya depositando poco a poco a nivel hepático, a nivel del hígado, y eso hace que el hígado se vuelva perezoso al funcionar, no funcione correctamente y de alguna u otra forma se asocia a problemas de tipo gástrico, presentando a los pacientes problemas de agruras en la boca se le pone amarga, acidez, dolor estomacal y digestión pesada. En realidad, este hígado graso también puede presentarse de forma bruta en aquellos pacientes que de un momento a otro se empiezan a asumir dietas sumamente exhaustivas para bajar de peso. La dieta de los 10 días, 10 kilos, la dieta de los 15 kilos, ¿no? La dieta de la semana con 10 kilos. Normalmente el cuerpo es un órgano bastante inteligente y que está regulado por el sistema nervioso central. Esto es como una casetera de la computadora. Si nosotros de un momento a otro sometemos estados de abstinencia alimentaria en nuestro paciente, nuestro organismo es bastante egoísta. En realidad decir, tú como persona me sometes a estados de hambre, lo que voy a hacer yo es asegurarme que todo lo que consumas se asimile en mayor proporción. Y ahí viene a tallar el concepto de los pacientes cuando vienen a la consulta y me dicen, doctor, yo no sé qué es lo que pasa, en realidad yo me como una manzanita nomás y siento que cada vez estoy que aumento de peso. En realidad el organismo es tan sabio que de esa manzanita, si requiere valores normales, patrones de supervivencia en grasa, coge una porción de la manzana y la transforma en grasa. Si requiere proteínas, coge una porción de la manzana y la convierte en proteínas. Si quiere calorías, coge una porción de la manzana y la transforma en calorías. Entonces, cuando el paciente se somete a estados de dieta sumamente bruscas, el cerebro dice, ¿sabes qué? Este individuo no está pensando en ti. Así que todo lo que ingiera lo asimilas 2 o 3 veces más. Y como se asimila 2 o 3 veces más, empieza el efecto de como poco y empiezo a subir de peso. Y también dice, vas a tener que guardar bastante reserva porque este señor, como no piensa en ti, te va a seguir manteniendo diable y empieza a acumular grasa a nivel del hígado. Por lo tanto, en aquellos pacientes que se someten a dietas bruscas, originan trastornos en nivel metabólico en la persona. Y eso no debe ocurrir, por eso es que deben acudir a personal entrenado para hacer una dieta progresiva sin daño del organismo. Sigamos con los hábitos dietéticos. En realidad, como se darán cuenta, no estoy hablando qué comer y no comer, pero eso van a tratarlo después. Hemos hablado de a qué costumbres debemos decir sí y a qué costumbres debemos decir no para establecer una alimentación saludable. Existen unas recomendaciones por las escuelas americanas de nutrición, las escuelas americanas de diabetes, que establecen más o menos la proporción diaria o semanal de algunos tipos de alimentos que debemos ingerir. Lo que vemos nosotros aquí abajo es la típica pirámide nutricional. Lo que está en la punta es lo que debemos comer poco y lo que está más abajo en la base debemos consumir con mayor frecuencia. Se dice en el cuadro aquí superior que por lo menos con respecto a los aceites y los frutos secos debemos consumir alrededor de 3 a 6 raciones al día, ¿no?, de aceite o 3 a 7 raciones de frutos secos. Cuando hablamos de raciones estamos hablando de una cucharada sopera de aceite o de 20 a 25 gramos de frutos secos. Se dice que también con respecto a los lácteos debemos consumir alrededor de 2 a 4 raciones al día, en promedio 3,
Y hablamos de una ración, aquella porción de 250 centímetros cúbicos de leche, ¿no? O 2 de yogures. Cuando hablamos de alimentos proteicos como las carnes, el huevo, se aconseja, por ejemplo, consumir de 3 a 4 veces por semana carnes o huevos, 3 a 4 veces por semana pescado, 2 a 4 raciones por semana de legumbres. En términos generales, cuando hablamos de carne, no más de 3 días a la semana para consumir o carne o pescado, ¿no? o huevo. 3 días a la vez, no más. Hay algunos que comen carne todos los días. Y cuando hablamos de ración, la ración correcta para evitar la enfermedad es que cada porción o cada ración contenga alrededor de 80 a 100 gramos de carnes magras, 100 a 125 gramos de pescado, 2 huevos, ¿no? En promedio. Cuando hablamos de verduras, estamos hablando de 2 raciones al día. Esta proporción equivale a 300 gramos de verduras cocidas, ¿no? O ensaladas verdes variadas. Hoy entran a YouTube, a Google, tienen todo tipo de ensaladas para su preparación. Con respecto a las frutas, se recomienda ingerir 3 raciones al día: una manzana, una pera, 2 rodajas de sandía, etc. Con respecto a los cereales y a los tubérculos, entre 4 a 6 raciones al día. Se habla de 40 a 60 gramos, preferentemente integral, de pasta o arroz en crudo. Y en términos generales podemos mencionar que menestras hay que consumirlas 2 o 3 veces a la semana, carnes 2 o 3 veces a la semana. Debemos ingerir mínimo 3 tazas de leche al día, ingerir por lo menos entre 1500 a 2000 centímetros cúbicos de agua, ¿ok? Comer verduras todos los días, comer frutas todos los días. ¿Para qué? Para tener una alimentación variada y saludable y así evitar una enfermedad. Otro punto muy importante que nosotros como médicos de familia hacemos bastante hincapié es el hábito de comer en familia. En realidad hoy en día este hábito se ha dejado mucho de lado y lo que no entendemos es que este hábito es un acto social que de alguna u otra forma permiten aprender a sus integrantes hábitos de alimentación correcta y hábitos sociales durante la alimentación. Hoy en día nuestros niños nos hacen 1000 cosas para el momento de comer, nos seleccionan la alberja, nos seleccionan muchas cosas y en realidad eso, si no acostumbramos a que tengan una alimentación correcta, progresiva, de menos a más, estos hábitos se pueden ir perdiendo poco a poco. Y aquí quiero hacer un poco de hincapié, no se nota muy claramente, pero debemos establecer o volver a recordar aquellas normas básicas para las comidas que nosotros, o por lo menos nuestros papás y nuestros abuelos siempre nos infundieron. La primera, y todos van a recordar y seguramente van a sonreír, es que es importante establecer un sitio, una hora y una rutina de alimentación. Es importante decirle a nuestros hijos y a nuestros miembros de la familia, en este espacio, con esta mesa y estas sillas, va a ser el sitio donde vamos a alimentarnos. Cosa que ya no se hace. Hoy con las famosas cocinas modernas, prácticas, hay un divisorio del comedor con la cocina que ahora ponen en los diseños. Ya los chicos van, se sirven el plato, están en esa columna, comen 2 cucharadas, lo dejan ahí y se van. En realidad es un hábito que tenemos que volver a instaurar dentro de nuestras casas. Es importante lavarse las manos antes de ingerir los alimentos. Porque acuérdense que yo les estoy hablando todas las cosas que debemos hacer para no enfermarnos. En tercer lugar, es importante establecer dentro de nuestra casa no levantarse de la mesa mientras se está comiendo. Seguramente esos hábitos, muchos de nosotros nos trae a colación muchos recuerdos en casa que extrañamos. Nuestras señoras aquí de nuestro hospital también me imagino que han vivido eso, pero también no me dejarán mentir que hoy en día nuestra sociedad no le da importancia a este tipo de cosas que influyen en una alimentación saludable. Hay que aprender a pedir las cosas por favor y dar las gracias. Por favor, ¿podría alcanzarme la sal?
podría alcanzarme la jarra de refresco y gracias. No, ahora dame eso, toma, alcánzame, ya. Y realmente forma parte del hábito de alimentación que debemos nosotros volver a recuperar estas cosas. Evite distracciones, evita televisiones, radio, juegos, móviles. Y realmente algo muy importante, es importante predicar con el ejemplo. Porque somos cabeza de familia, tenemos la responsabilidad de recuperar estos hábitos que nos permitan tener una alimentación saludable. Comer sano no solamente es saber qué alimentos ingresan a nuestra boca, sino también es tener costumbres saludables, para que el componente de alimentación saludable se complete. Y que la comida sea rica y deliciosa a la vista. 3 elementos: costumbres, tipo de alimento, y que la comida que ingiramos sea atractiva para nuestra vista. Esos 3 elementos forman parte de lo que nosotros conocemos como alimentación saludable. Y si la fortalecemos, vamos a evitar enfermarnos. Y aquí les he traído unos tips chiquitos nada más, porque a veces no tenemos la balanza de los 25 gramos, la balanza de los 80 gramos para incluir los alimentos, pero creo que es importante que nosotros debemos conocer, porque por ejemplo, a veces no tenemos una taza de arroz, cómo medirla, pero realmente el tamaño del puño, de alguna u otra forma, nos da el equivalente a una taza. La palma de la mano, estamos hablando de 85 gramos por ración, esta de aquí, es la que nos da más o menos el tamaño de la porción de la carne, que aproximadamente puede dar en gramos, 85 gramos, lo que estamos hablando por ración. ¿Qué cantidad de ensaladas debo comer a la hora del almuerzo al día? Lo que mis 2 palmas de las manos puedan contener. Porque yo les hablaba de raciones, 200 gramos, 250, pero como no tenemos en la mesa del comedor nuestra balancita para pesar, lo que entra en nuestras 2 palmas de la mano es lo que debemos ingerir. ¿Qué cantidad de frutas secas o semillas? Lo que equivale en la mano llena. Así, como la ven en la figura. Pero ojo, es la mano llena así, no es así, o sea, el nivel. ¿Qué cantidad, por ejemplo, de aceite debe utilizar? Aceite de oliva es la cantidad que puede asumir la punta del pulgar, más o menos es la cantidad. ¿Qué cantidad de queso debe ingerir? 28 gramos, estamos hablando del tamaño de todo un pulgar. Para el sándwich en la mañana, para el pan con queso, una ración de queso de este tamaño es suficiente para el aporte alimentario en el paciente, ¿no? Son tips que sirven mucho. Y seguimos con la prevención primaria, y hemos hablado de la educación sanitaria, hemos hablado de la alimentación saludable, y ahora nos toca hablar de algo muy importante, la actividad física. Habíamos dicho que es importante tener a nuestro cuerpo afinado a punto para que nuestros centros de saciedad y hambre respondan correctamente. Para esto tenemos que entender 2 cosas. Primero, que existen 2 tipos de actividad física. La actividad física aeróbica es aquella que utiliza grandes grupos musculares y que permanentemente necesitan de grandes aportes de oxígeno. Y la actividad física anaeróbica es aquella que utiliza también grandes grupos musculares, pero de alguna u otra forma hay periodos en que no necesita de oxígeno, pero estos periodos son cortos. Son los famosos ejercicios de resistencia, las famosas pesas, como nosotros vemos ahí en el diagrama. Y aquí, y el segundo punto que tenemos que tener, este es el primero que tenemos que tener hincapié, es cómo realizar la actividad física. En realidad hay todo un tema, una ponencia de 3 horas que una vez preparamos solamente de actividad física, pero lo que yo quiero que ustedes entiendan ahora básicamente es que igual como tenemos la pirámide de alimentación, esto es lo que poco debo comer y esto es lo que sí debo consumir con mayor frecuencia, también tenemos una pirámide de actividades físicas. Esta pirámide de actividad física nos recomienda que bajo una alimentación saludable nosotros debemos instaurar